Este es un análisis del libro La construcción social de la realidad, de los autores Berger y Luckman, para la Unidad Académica de Psicología Social. Este libro, concebido como un tratado teórico de carácter sistemático sobre sociología del conocimiento, contiene implícitas en el título sus tesis fundamentales, las cuales son que la realidad se construye socialmente y que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce, es decir, cómo se percibe a la realidad. De esta manera, los seres humanos somos una especie que, a diferencia de otras, tenemos la capacidad de comunicarnos y asimismo de construir comunidades y redes por medio de la interacción social. Todas las personas viven en una realidad que, para bien o mal, se hace parte de su evolución como individuo dentro de un contexto específico. O sea que si eres de Tepito, pues ni hablar, seamos amigos. Ok. Es importante hablar sobre la identidad, que, según estos autores, se refiere a la característica que adquiere el ser humano por medio de la internalización de las realidades a las cuales estamos expuestos. Del mismo modo, cada individuo percibe el mundo de una manera distinta y por medio de la interacción lingüística y de otros modos de intercambio social, se crea una visión de su realidad de acuerdo a las subjetividades de los demás en relación a la suya. Es como de esta forma se crea una noción de identidad y de una realidad que se considera objetiva, apropiándose de la misma, formando con ello un rol social determinado y este mismo aprobado por un contexto específico, llámese en tu familia, trabajo o del mismo gobierno. Me preguntaban, ¿tú eres del DF? Digo, no, yo no soy del Distrito Federal. Ah, entonces eres chilango. No, menos, no soy chilango. Yo soy tepiteño. Porque hay un badaje histórico que nos reafirma como mexicanos. México, Tepito. Y además Tepito tiene que ver con el nombre Tepito, Tepitón, Tepiteuca, Tequipegua, etc. Tepitoyot, Tepo, mercado chiquito, templo chiquito, Tepitón, templo chiquito y Tepito. Hasta dos gendarmes que decían, yo me voy por esta esquina y yo me voy por esta esquina. Y si pasa algo, Tepito. Y si pasó algo, pasó un barrio con mucha identidad histórica, un barrio que ha defendido su cultura, su forma de ser, su forma de alimentarse. Y entonces nosotros mismos hacemos el mito y el mitote. El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Este además es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones y que está sustentado como real por estos, es decir, engloba formas particulares y con ello las mismas generales. En este sentido, la construcción social de la realidad no es algo dado, sino algo que se construye en dos direcciones. La primera, de acuerdo al bagaje cultural y simbólico del contexto donde esa realidad se genera, así como del caudal individual de cada una de las personas que conforman a dicho grupo social o entorno. Para estudiar lo social se debe tener un estudio minucioso o bien desde la hermenéutica de los símbolos. Resultará difícil un estudio sin tomar en cuenta a los símbolos sociales y culturales. La vida cotidiana se presenta entonces en un mundo subjetivo, un mundo que se comparte con otros, lo que hace referencia a que somos seres sociales por naturaleza. De esta manera, la realidad de la vida cotidiana se presenta como un mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros. Esta intersubjetividad establece una señalada diferencia entre la vida cotidiana, es decir, lo que yo considero como parte de mi realidad y que comparto en mi día a día, en contraste con otras realidades de las que tengo conciencia, pero no son parte de mi realidad y aún así sé que están ahí presentes. No puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con otros, pues de eso se trata, como de el traspaso, la comunicación que existe y que forma parte de las relaciones sociales
y que esas mismas relaciones sociales construyen las realidades respectivamente. La interacción social en la vida cotidiana. La experiencia más importante que tenemos con los otros se produce en las situaciones cara a cara, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan los demás casos a tratar, como los signos y la tipificación. En la interacción cara a cara, esta es dada por los objetos, refiriéndose a objetivizaciones, objetivando tales situaciones, es decir, los objetos que intercambiamos para relacionarnos con las demás personas. Asimismo, como los signos, que es el objeto que se quiere comunicar, y los símbolos, que son la forma de comunicación de estos signos, es decir, el método. Y por último, la tipificación como una manera de clasificar o de darle valor a algo debido a sus características. Las características de la interacción social se vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan de la situación cara a cara. El grado de interés y el grado de intimidad pueden combinarse para aumentar o disminuir el anonimato de la experiencia. Un ejemplo puede ser cuando en la religión católica, se me ocurre en mi religión, vamos a confesarnos y está esta situación donde está el sacerdote y tú separados por esta como es una silla, no sé cómo llamarlo, pero en esa situación tú te vuelves anónima a medida de que no hay una interacción como tal cara a cara, pues está como esta parte intermedia. Y así sucede como en muchas situaciones, por eso viene la palabra como del anonimato, puesto que no se sabe con certeza, no se tiene algo objetivo. El lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana. Si bien la comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida cotidiana, puesto que es el modo de transmitir, el modo de entendernos, el modo de comunicarnos. La distribución social del conocimiento arranca del simple hecho de que no sé todo lo que saben mis semejantes y viceversa, y culmina en sistemas de idoneidad sumamente complejos y exotéricos, que de esto depende de la construcción que tengamos de las perspectivas o cómo lo percibamos cada quien en referente a nuestro contexto, a nuestra realidad. La sociedad como realidad subjetiva. En este punto, la sociedad se entiende como un continuo proceso dialéctico. El participar en su dialéctica es estar en la sociedad, formar parte de ella. El individuo es inducido a participar en esta dialéctica y el punto de partida es la internalización, interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado. Constituye una base para la comprensión de los propios semejantes y para la aprehensión del mundo en cuanto a realidad significativa y social. Esta comienza cuando el individuo asume el mundo en el que viven otros, que cae en cuenta que el mundo es compartido y que existe una realidad muy amplia externa a la del propio individuo. La socialización es una inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en el sector de él. Esta parte de la internalización de la realidad se divide en dos vertientes. Por un lado, la socialización primaria, que parte de la familia como algo individualista, y por otra parte la socialización secundaria, que parte de algo más amplio. En sí, el sujeto ya es socializado y lleva a cabo el proceso de objetivización en otros contextos. Comparte lo que es para con los demás y los demás para con él, formando ya estas redes y estructuras. Haciendo referencia a la internalización, el proceso se dará en un contexto determinado, sea cual sea la situación,
por lo cual la forma en la que el sujeto se socializa depende de la estructura en la que éste se desarrolle. La relación dialéctica con la sociedad se forma a través de los procesos sociales y se mantiene o se reforma por las mismas relaciones sociales, cuyos procesos se determinan por la estructura social. Además, se sostiene que el lenguaje es el sistema de signos más importantes de la sociedad humana. Los signos se elaboran con la intención de interpretar significados que son subjetivos, es decir, se representan distintos significados según el contexto. Todo signo, ya sea lingüístico o no, tiene sentido a partir de convenciones sociales y de la capacidad que tenemos los seres humanos de representar simbólicamente algo, independientemente de que esté presente o no. Y es así como en México nuestra simbología data de un sinfín, una historicidad muy amplia, la cual a través de las construcciones y los procesos sociales se ha venido como modificando y dándole esta parte de sentido a dichos símbolos, pero que muy en el fondo, en cada región, en cada contexto en el que estemos situados, significa algo y tiene esta parte de sustentabilidad. Entonces esa sustentabilidad, esa historicidad es tomada por los mismos pobladores, la misma comunidad, y de esa forma es una representatividad para ellos. Lo que para mí significa algo, para otras personas en otras comunidades, en otros contextos, significará algo totalmente diferente. Para poder sobrevivir es necesario socializar con otros, y para ello es fundamental la comunicación, la cual es posible a través del lenguaje, el cual se presenta como algo exterior al individuo. Y este lo podemos relacionar con el estilo de Durkheim como un hecho social, debido a que cumple con ciertas características que el autor menciona. No se puede pensar en algo que alguien no haya pensado alguna vez. Con esto me refiero a las ideas que no surgen como de la nada. Siempre se basa en algo o tomamos ideas de alguien o de algo que ya está preestablecido, que ya está dado. El lenguaje entonces posee una parte de objetividad, reciprocidad y tipificación de experiencias, el cual es aprendido a partir de los procesos de socialización, mediante un contexto, llámese cultural, social o político, dado. Es fundamental esta parte del lenguaje como un parte del interaccionismo simbólico. Las sociedades tienen historias en las cuales emergen identidades específicas, pero son historias hechas por los mismos hombres quienes poseen dichas identidades. Los autores Berger y Luckmann mencionan que las estructuras sociales específicas engendran tipos de identidad conocibles en casos individuales. Por ejemplo, los mexicanos reconocemos nuestra identidad y lo que nos hace diferentes a los estadounidenses. Por decir, la identidad es entonces un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. De esto retomando el primer tema del que se habló respecto a lo que compone una identidad. Como última parte de esta obra, se habla sobre los organismos y la identidad. De esta forma se reafirma la importancia de la identidad en nuestra realidad subjetiva. Se afirma que la dialéctica entre la naturaleza y el mundo socialmente construido del propio organismo humano se transforma en esa misma dialéctica. El hombre produce la realidad y por lo tanto se produce a sí mismo. De esta forma, una persona es en tanto la cultura en la cual crece y se desarrolla, y por ello nosotros nos identificamos con una forma de cultura, una forma de vida, porque propiamente cada civilización, cada sociedad conforma esta parte de la estructura social que la identifica o que se identifica de su realidad a las demás realidades, pero como estamos compartiendo una sola misma, forma parte de una estructura social. Y bueno, creo que esa es la parte importante del libro, entender a la sociedad como un todo, como un conjunto,
que está formada por diferentes procesos y diferentes estructuras debido a la diversidad social que se tiene.